Increíble revelación. La elefanta dio a luz lo que nadie imaginó, transformó vidas por siempre. El zoológico vibraba con el murmullo entusiasta de los visitantes, pero en el corazón de Sofía, todo era caos. El aroma a tierra húmeda y las risas lejanas se entrelazaban con una ansiedad que le tensaba el pecho. Su mente estaba en su madre, doña Carmen, a quien le habían ocultado que estaba enferma. Esa noticia le heló la sangre y transformó cada momento del día en una lucha interna. Mientras la elefanta, su queridísima amiga, se preparaba para dar a luz, Sofía se enfrentaba a su propio parto emocional, el nacimiento de un dilema que la mantenía despertando por las noches, atrapada entre dos mundos que parecían irreconciliables. Las voces de sus colegas resonaban en su mente, no es capaz de manejar situaciones críticas. Cada susurro le recordaba que no solo debía lidiar con los animales, sino con su propio deseo de ser reconocida como veterinaria. Pero la gravedad de la enfermedad de su madre casi la arrastraba a un abismo de culpa. Su rostro se reflejaba en el cristal de la sala de espera, pálido, marcado por un cansancio que iba más allá de lo físico. La lucha por la validación profesional se tornaba insignificante frente a la realidad de un hogar desbordante de soledad. Las imágenes de la cría de elefante, que debería ser un símbolo de felicidad, se convertían en una metáfora de su vida dividida. La fragilidad que había observado en su madre, solitaria en la casa que una vez fue un refugio de risas y caricias, la inundaba de un profundo sentido de desesperación. Se preguntaba si, al dedicar su vida a los animales, había perdido de vista lo esencial, el vínculo familiar. Un dolor palpitante empezó a hacerse presente, lleno de reproches, mientras la figura de su madre ocupaba su mente. Sofía suspiró y se despojó de esa sensación, convencida de que una vez que la cría de elefante naciera, todo sería más fácil, igual que un milagro. Sin embargo, en esos momentos de esperanza, la angustia no la abandonaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba mientras el inminente nacimiento de la cría se acercaba. A cada instante, Sofía se debatía entre su compromiso con el zoológico y la abrumadora necesidad de ser una hija. Descubrió fotos antiguas y cartas en la casa de su madre que nunca había visto antes. Cada palabra parecía una herida abierta y cada instantánea, una representación del amor y sacrificio que había ignorado. La conexión familiar, ahora tan distante, la atormentaba. La vida de los animales que cuidaba le había dejado poco espacio para mirar hacia su origen. Por un lado, la ternura de la nueva vida que brotaba del vientre de la elefanta, y por otro, el eco del vacío en su corazón. Esa noche, Sofía permaneció sentada frente a la jaula, fijando la vista en la madre elefante. Las sombras del zoo se mezclaban con los temores que anidaban en su pecho. ¿Podía realmente atender a su madre y al mismo tiempo cuidar de sus animales? La idea la desgarraba. La angustia se apoderaba de ella en un crescendo, mientras la cría de elefante anunciaba su llegada con un grito que resonó en cada rincón de su ser. En ese momento, Sofía se dio cuenta de que algo en su vida estaba a punto de cambiar, pero la pregunta persiste: ¿está dispuesta a enfrentar el reto más difícil de su vida, sanar el vínculo descuidado con su madre justo cuando una nueva vida comenzaba a florecer? La luz del día se colaba a través de las grietas de la jaula de la elefanta, iluminando el rostro pálido de Sofía. La cría había llegado, y con ella, una oleada de emociones que la empujaban a replantear su vida. Se acercó con cautela, observando los movimientos de la madre y su recién nacida, que tambaleaba en sus primeros intentos por mantenerse en pie. Esta escena, tan pura y llena de vida, contrastaba con el vacío que habitaba su corazón. Sofía sintió una punzada de culpa. Mientras ella se había sumergido en el mundo de los animales, había descuidado la vida de su madre. Esa mañana, tras el nacimiento, decidió que no podía esperar más. La decisión de ir a visitar a doña Carmen se convertía en una necesidad imperiosa. No podía seguir cargando con el peso de la culpa y la falta de conexión. Un cambio era urgente no solo para ella, sino también para su madre. A medida que caminaba hacia su coche, reflexionaba sobre los sacrificios que había hecho en su carrera. Cada hora extra en el zoológico y cada examen dado la habían llevado a ser la veterinaria que era hoy. Pero, valía la pena si eso la alejó de quienes más amaba. Al encender el motor, su mente estaba repleta de preguntas que buscaban respuestas. Había logrado construir una vida profesional, pero ¿a qué coste?
La ansiedad casi podía palparse en el aire cada vez que recordaba a su madre y la enfermedad que había estado solapada bajo ojos que aún brillaban de amor y preocupación por su hija. Cruzó la ciudad con el corazón acelerado, sopesando cada opción y cada palabra que tenía pensadas para doña Carmen. La visita al hogar familiar era un espejo que reflejaba sus decisiones dolorosas. Revivía los gritos ahogados de sus discusiones sobre su elección profesional, los rechazos que sintió cuando la festividad del hogar se convirtió en soledad y silencio. Un ciclo de decisiones que ahora casi la consumía. Al llegar, se encontró con la puerta entreabierta. La casa tenía un aire nostálgico, como si el tiempo se había detenido. Sofía sintió que su estómago se revolvía mientras subía por los escalones hasta la habitación de su madre. El momento de la verdad había llegado, no podía huir más. Al entrar, el silencio era abrumador. Doña Carmen, débil pero vibrante, se volvió hacia ella con un brillo en los ojos que Sofía no había visto en años. «Hija, pensé que nunca vendrías», dijo su madre con un tono entrecortado, y la voz parecía desvanecerse con cada palabra. Ha pasado tanto tiempo, Sofía sintió como el peso de los años de lejanía caía en su pecho con cada susurro. Las palabras requerirían fuerza, determinación, no solo para sanar lo que había estado roto, sino para descubrir si realmente podía enfrentarse a su pasado y construir un futuro donde su madre y su pasión por los animales coexistieran. La conversación, aunque inevitablemente difícil, prometía ser el primer paso hacia la reconciliación. Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que el camino sería complicado. Había llegado el momento de deshacer el nudo emocional que la ataba. Antes de que pudiera responder, la vibración de su teléfono interrumpió el instante, una notificación del zoológico con la que había trabajado arduamente. Llevaba el sello de una crisis que requería su atención inmediata. Con una mirada intensa, doña Carmen le preguntó con un guiño de preocupaciones en sus ojos: «¿No puedes olvidarte de eso por un momento?». Sofía enfrentó un dilema monumental: ¿debería dejar a su madre de lado una vez más para enfrentar los desafíos de su vida profesional? La decisión la acechaba como un rayo en el horizonte. Estaba dispuesta a arriesgar la conexión que empezaba a formar con su madre por la búsqueda de validación externa. El reloj seguía corriendo, y la tensión se espesaba en el aire, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. En este punto, la incertidumbre se alzaba, y todas las preguntas se sintetizaban en una sola: ¿qué camino elegiría Sofía, aún sin conocer la profundidad del impacto que esa decisión tendría en su vida? El sistema de notificaciones del teléfono continuaba vibrando, resonando con la urgencia del momento. Cada zumbido era como un latido acelerado de su corazón, recordándole que el tiempo no se detendría por sus luchas internas. Sofía miró la pantalla por un segundo, pero la conexión visual con su madre la hacía vacilar. La mirada de doña Carmen, que combinaba esperanza y desencanto, la hizo cuestionar la autenticidad de su propósito profesional. De repente, el dolor del recuerdo se manifestaba en su interior. Ella siempre había sido la hija que soñó con convertirse en veterinaria, pero ¿a costa de qué? ¿De quién? Los años en el zoológico, rodeada de criaturas que necesitaban su ayuda y destreza, la habían redefinido. Su pasión, tan fuerte y vibrante, era ahora una capa de aislamiento que a menudo la mantenía alejada de su familia. Pero en esa habitación, frente a su madre, se dio cuenta de que su éxito académico no podía reemplazar la calidez de una conexión familiar. «No sé si puedo», murmuró, bastando de su propia voz para aterrizar en la realidad que enfrentaba. En ese instante, vio a doña Carmen, vulnerable y, sin embargo, significativamente fuerte en su necesidad de cercanía. Era un recordatorio de que el amor no debería ser supeditado a las categorías de éxito que ella misma había establecido. Su mente giraba en torno a las posibilidades: podría responder a la notificación y dejar que el zoológico ocupara su tiempo, o podía hacer una elección radical, alejarse de todo lo que había construido para sumergirse en la intimidad anhelada. Esa última decisión encarnaba todo su terror, como si cada paso hacia lo desconocido fuera un salto al vacío. «Mamá», dijo, girando el teléfono en su mano. «No puedo ignorar esto, pero debo decirte que necesito encontrar un equilibrio. No quiero continuar siendo solo una veterinaria. Quiero ser tu hija también». La respuesta de doña Carmen fue un suspiro, pero no de decepción. Era un reconocimiento, y en ese aliento compartido, Sofía entendió que podía haber espacio para ambas realidades en su vida: su compromiso con los animales y su dedicación hacia su madre. Sin embargo, a medida que la conversación se llenaba de reconexión y promesas, el eco del zoológico seguía resonando, especialmente después de que cogió fuerza en su mente. Las consecuencias de su decisión todavía la acechaban. La última alerta menciona un brote de una enfermedad potencialmente catastrófica en los primates. Necesitaban a alguien con sus habilidades urgentes y específicas. Con cada segundo que transcurría, las vidas en el zoológico estaban en juego. «Sofía, por favor», instó su madre.
No dejes que tu carrera consuma toda tu vida. Su voz era clara, y resonó con un peso que hacía tiempo la desestabilizaba. Pero, ¿cómo permitir que el temor a fallar se interpusiera nuevamente en lo que había considerado su deber? Era un dilema en el que el impacto de su decisión podría tener efectos colaterales, no solo sobre su futuro profesional, sino también sobre su relación con su madre. Con determinación, se dio cuenta de que podía buscar un camino diferente, que su idioma de amor podía traducirse en múltiples formas. Aumentar la conversación hacia la estrategia de colaboración entre su trabajo y su familia podría ser el primer paso hacia una vida donde ambas pasiones coexistieran. Voy a ir al zoológico, decidió, pero con claridad. Voy a dar lo mejor en eso, pero lo haré en mis términos. Más tarde, prometo regresar y hablar contigo, reafirmar nuestro vínculo. Doña Carmen asintió, aunque la preocupación nunca abandonó sus ojos. Sofía sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había elegido, pero el camino hacia esa fusión de mundos aún permanecía nebuloso. Mientras salía de la habitación, su mente se centraba en cómo podría abordar esta nueva fase de su vida. Sin embargo, el zumbido constante del teléfono la acompaña, atrapándola entre el deber y la voluntad, entre su amor por su madre y su compromiso con su carrera. Dentro de ella, la voz de la razón se convertía en un grito. Podría realmente manejar ambas realidades sin que una aplastara a la otra. Caminó a su coche, una nueva notificación resplandecía en la pantalla. Indicaba que necesitarían que se presentara de inmediato. El compás de su vida profesional y personal comenzaba a desentonar, llevando consigo la pregunta candente: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar Sofía para aprender a equilibrar lo que ama con lo que debe? La respuesta parecía, cada vez más, un camino lleno de revelaciones imprevisibles. Sofía se sentó al volante, el motor del coche aún en estado de reposo. Las palabras de su madre seguían resonando en su mente, una combinación de aliento y advertencia que la empujaba hacia adelante. Pero el enigma de su compromiso seguía flotando entre la esperanza y la ansiedad. La notificación seguía vibrando y, dentro de ella, la urgencia iba tomando forma. El zoológico requería su presencia. Llenándose de determinación, decidió que sería más que una simple llegada, iba a ser un cambio en su enfoque. Debía demostrar a todos, y sobre todo a sí misma, que podía integrar su vida profesional y personal sin que una se tragara a la otra. Tomó una respiración profunda. Esa no era la primera vez que debía asumir riesgos, así que su mente comenzó a elaborar estrategias en la guarida de su conciencia. La elección de ser veterinaria había significado más que estudio y sacrificio, había conllevado un arraigo emocional hacia las criaturas que, en sus ojos, eran dignas de respeto y protección. El trayecto al zoológico fue breve pero reflexivo. Recordó el momento en que eligió su carrera, las largas noches de estudio y el aliento satisfecho tras una cirugía exitosa. Sin embargo, la esencia de este nuevo capítulo no estaba en estos recuerdos, sino en las decisiones que se presentaban ante ella. Podría transformar su papel en el zoológico. Era posible arrastrar consigo un cambio que no solo afectara su vida profesional, sino también su relación familiar. Al llegar, las preocupaciones se disolvieron momentáneamente en un torbellino de actividad. Vio al personal tratando de controlar una situación crítica, uno de los elefantes había dado a luz, y el estrés era palpable. Se sentimentales un instante, reflexionando sobre la vulnerabilidad de la nueva vida frente a las adversidades. Asumió rápidamente el rol que le correspondía, llena de ese ímpetu renovado. Ya no quería ser solo una veterinaria, deseaba ser un puente entre la naturaleza y las personas. Los primeros momentos fueron caóticos, los gritos y la ansiedad dominaban la escena. Sin embargo, algo dentro de Sofía se encendió. Se acercó al equipo, pronunciando palabras de calma, implementando un plan que, aunque improvisado, reflejaba su intención. En lugar de participar como mera asistente, se convirtió en el centro de operaciones, organizando las tareas con claridad y determinación. Ella se sintió fuerte, era el instante en el que podía mostrar no solo su habilidad, sino también su capacidad de liderazgo. Pasaron las horas, y a medida que la calma se asentaba en el ambiente, alrededor del elefante y su cría, Sofía sintió que algo había cambiado. Había guiado a su equipo, había organizado la atención médica y, lo más importante, había reconciliado su papel de veterinaria con un nuevo sentido de familia, uno que incluía al zoológico como parte de su vida. La dilatación de la jornada trajo consigo un tipo de armonía que no había encontrado antes. Sin embargo, cuando la calma se hizo evidente, un nuevo pensamiento le inquietó. La conexión que había forjado con el equipo también revelaba un profundo desbalance. ¿Acaso había dejado de lado a su madre en este proceso? La determinación figurable de lograr ese equilibrio oscilaría ahora entre la presión del trabajo y el compromiso con su familia. Sofía, lo hiciste increíble, exclamó uno de sus colegas, sacándola de su ensimismamiento.
Mientras era rodeada de elogios, un pequeño destello inquietante surgió entre sus pensamientos. ¿Qué pasaría si su madre no entendía estas transformaciones que le despertaban un nuevo sentido de propósito? Fuera del escenario bullicioso, en la intimidad de su vida personal, la carga de ser quien siempre había sido y quien se estaba convirtiendo podría pesarlo todo. En su mente, la idea de cómo equilibrar su nueva identidad se tejía con delicadeza. Las revelaciones sobre su capacidad de manejar el caos también venían acompañadas de la necesidad de enfrentar la verdad en su hogar. El reto estaba claro: generar una conversación que permitiera compartir sus logros y, a su vez, reafirmar la conexión que tanto anhelaba con su madre. Mientras se alejaba del zoológico, la noche comenzaba a cerrar su manto sobre la ciudad. Observando el resplandor de las luces, Sofía sintió que una etapa aún llamaba. Un nuevo dilema se cernía sobre ella: ¿era capaz de llevar este nuevo poder sin permitir que las sombras de su pasado afectaran su relación con doña Carmen? El anhelo de intentar fue fuerte. Sin embargo, en el camino hacia casa, una vez más, la importancia de la lección se hizo presente. Si la vida podría ser una serie de decisiones, ¿qué pasaría cuando confrontara la más difícil de todas? Sofía condujo por las calles iluminadas, sintiendo como la adrenalina de su jornada comenzaba a desvanecerse, pero la inquietud en su corazón persistía. Sabía que el regreso a casa no sería solo un viaje físico, sino un desafío de emociones y decisiones. Las sombras de su pasado, la percepción de su madre sobre su vida actual, y los nuevos caminos que deseaba forjar, todo danzaba en su mente como estímulos que pululaban entrelazados. Al llegar a su hogar, el silencio se instaló, un contraste agudo con el bullicio del zoológico. La casa, que alguna vez había sido un refugio cálido, le parecía ahora un espacio lleno de expectativas no expresadas. La mirada de doña Carmen podría tanto ser un consuelo como un reproche, y el aire denso de la reflexión la invadió mientras caminaba hacia la ansiada conversación. Su madre la esperaba en la cocina, los aromas de la cena aún flotando en el aire. En ese momento, el gesto amable de doña Carmen al servirle un plato parecía calmar momentáneamente los nervios de Sofía. Sin embargo, la serenidad pronto se tornó en un reto cuando, tras los primeros intercambios triviales, la mamá de Sofía atisbó una ligera sombra en su rostro. «¿Todo bien, Sofía? ¿No has estado la misma últimamente?» La preocupación en su voz resonó con la misma intensidad que la de su madre en sus recuerdos. Sofía sintió como la incomodidad se asentaba en su estómago. Había vivido una experiencia transformadora, se había dado cuenta de su capacidad de liderar, pero para compartirla tendría que despojarse de sus temores. Le asaltó la duda: ¿sería capaz de comunicar su cambio sin que se percibiera como un rechazo a la historia familiar que su madre tan cuidadosamente había tejido? Hoy en el zoológico, sucedió algo increíble, comenzó, la voz temblorosa. Sin embargo, como en un juego de naipes, se sintió expuesta. Podría el entusiasmo que había sentido transformar este momento. Mientras relataba la tensión vivida y la llegada del pequeño elefante, las palabras se vertían más fluidas. Sofía sintió que, aunque su madre escuchaba atentamente, la mirada en sus ojos contenía una mezcla de admiración y confusión. Había allí un halo de desconcierto, como si las palabras de su hija la llevaran a un lugar donde la tradición chocaba con la modernidad, donde las expectativas se aliaban con los sueños, pero, al final, la cruda verdad brotó entre sus dudas. «Mamá, sé que estos cambios pueden parecer que distante, que me saca de nuestra burbuja, pero quiero que entiendas lo importante que es para mí este trabajo. Me siento viva como nunca antes». Su madre bajó la mirada, el silencio pesado llenó el espacio, y Sofía tuvo la impresión de que cada palabra resonaba. El fervor en la voz de su madre se hizo tangible, alimentando la angustia que la había estado consumiendo. «No, Sofía, no es eso, es que no quiero que te pierdas a ti misma entre todo esto. La familia importa, y me gustaría saber que no has olvidado tus raíces». La conversación se tornó más densa, como si cada palabra lanzada abriera heridas que Sofía había intentado cerrar, y ella misma sintió como su determinación comenzaba a tambalearse. ¿Acaso había descuidado su historia, sus vínculos fundamentales en su afán por formar parte de otra historia? De pronto, un instante de desesperación la golpeó. Era este el momento en que sus aspiraciones tenían que chocar con la esencia de quien haya sido hasta ahora. La pregunta la mantuvo en vilo mientras repasaba mentalmente los descubrimientos que había hecho sobre sí misma. La búsqueda de su identidad no debía eliminar su conexión con doña Carmen, y tenía que encontrar un balance. «Mamá, quiero que sepas que no voy a dejar de lado lo que somos. Pero para ser la veterinaria que quiero ser, necesito tu apoyo. Quiero que formes parte de esto, de esta nueva vida». La chispa de entendimiento que se encendió entre ambas era tenue, pero definitivamente palpable. Era un cruce entre su pasado y el futuro que deseaba construir, y la convicción de Sofía comenzó a tomar una forma más definida. Sin embargo, el dilema continuaba latente,
¿cómo podría encontrar ese delicado equilibrio entre ambas identidades sin que una eclipsara a la otra? Mientras en su mente las posibilidades se entrelazaban, sintió que la noche había llegado también a un nuevo punto crucial. La vida, una vez más, le planteaba decisiones, ir hacia un futuro de empoderamiento, abordando el impacto en su familia, o disolverse entre expectativas ajenas. Un brillo, más allá de la mesa de la cocina, atrajo su atención. En la ventana se reflejaba la luna llena, simbólica y omnisciente. Con ello vino un pensamiento inquietante, mientras buscaba acercarse a su madre, podrían mediar en la sombra de una lección que se avecinaba entre ellas. La última pregunta resonaba con fuerza, un eco de decisiones, una voluntad renovada que ardía en su interior, hasta dónde podría llegar para mantener unida su vida profesional y familiar. Sofía se despertó al día siguiente sintiendo la carga de la conversación con su madre aún fresca en su mente. La confusión y el deseo de equilibrio entre sus responsabilidades personales y profesionales la acompañaban como sombras persistentes. Mientras se preparaba para un nuevo día en el zoológico, entendió que cada jornada allí representaba una oportunidad, no solo para aprender y aplicar sus conocimientos veterinarios, sino también para definir su nueva identidad. La llegada al zoológico fue iluminada por el canto de las aves y el bullicio de los visitantes, pero en su interior, la lucha era más intensa. La mañana comenzó con una reunión de equipo, donde la directora del lugar abordó los nuevos programas de conservación que se implementarían. Sofía escuchaba atentamente mientras sus pensamientos se dispersaban en la posibilidad de ser parte activa en esos proyectos. ¿Qué aportaría su voz y sus experiencias a esas iniciativas? Cada vez más se sentía atraída por ese concepto de contribuir más allá de su rol habitual. A medida que sus compañeros compartían ideas y propuestas, Sofía tomó la decisión de levantarse e introducir una propuesta que había estado gestando en su mente. Respiró hondo, sintiendo el peso de la inercia familiar y las expectativas de su madre. Sin embargo, su determinación la impulsó a hablar. Me gustaría proponer un taller sobre el bienestar animal que podríamos realizar con los visitantes. Mi experiencia con el elefante ha revelado cuánto podemos aprender sobre su comportamiento y cuidado. Comenzó, notando cómo las miradas se centraban en ella, empezando por la directora que parecía intrigada. Las palabras fluyeron, explicando cómo el cuidado de un animal no solo sería informativo sino también muy emotivo, permitiendo a las personas conectar con su entorno de manera más significativa. Cada argumento que formulaba reforzaba su pasión por el trabajo, mientras, al mismo tiempo, iba consolidando su identidad profesional por delante de sus dudas internas. El ambiente en la reunión cambió, ahora más participativo. Los colegas comenzaron a hacer preguntas y a contribuir con ideas. Fue un momento electrizante, y Sofía sintió como una chispa de confianza empezaba a encenderse en su interior. Había logrado no solo abordar su propuesta, sino también evidenciar un talento oculto, su capacidad para liderar y unir a las personas en torno a una causa común. La directora finalmente la miró con aprecio. Me gusta tu propuesta, Sofía. Vamos a trabajar en ello. Es justo lo que necesitamos. Viendo el entusiasmo en tu voz, esto tiene el potencial de ser un cambio significativo para el zoológico. Con esas palabras resonando en su mente, Sofía salió de la reunión con una mezcla de orgullo y responsabilidad. Había empezado a definir su lugar no solo entre los animales, sino también entre sus compañeros. Este proceso de autoafirmación significaba más que un avance profesional, era un empoderamiento personal. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, la inquietud de su madre comenzó a asomarse nuevamente entre sus pensamientos. ¿Cómo le explicaría su creciente papel en el zoológico, y cómo esa experiencia podría beneficiar a su familia? Sentía que, aunque había dado pasos hacia adelante, había también un camino que recorrer para sanar su relación con doña Carmen. Mientras se preparaba para la jornada del día siguiente, Sofía se dio cuenta de que cada paso que daba en su carrera la acercaba más a la comprensión del equilibrio vital que tanto deseaba. Pero todavía sentía una incertidumbre persistente. Ese mismo día, al salir del trabajo, un mensaje de texto hizo vibrar su teléfono. Era de su madre, donde le preguntaba si podrían hablar de nuevo. El corazón de Sofía se detuvo un instante. ¿Sería un momento más tenso como el anterior o había espacio para el entendimiento? Con el aliento entrecortado y la mente agitada, supo que otra conversión crucial estaba en el horizonte, otra oportunidad para reconciliar sus dos mundos en un mismo espacio. El instante de claridad se movió dentro de ella, la luna llena desde la ventana de su cocina ahora iluminaba su camino, y el desafío se presentaba claro. ¿Podría realmente unir esos dos mundos en el diálogo que se avecinaba? La incertidumbre la envolvía, pero también una corriente de esperanza. Sofía respiró profundamente antes de la conversación con su madre, consciente de lo que estaba en juego. Cada palabra que pronunciaría podría ser un puente hacia el entendimiento, un paso hacia la reconciliación que tanto anhelaba. Sin embargo, también podía ser un terreno minado,
sus acciones en el zoológico empezaban a desvincularse de las expectativas ancestrales que su madre sostenía tan firmemente. La imagen de doña Carmen, ansiosa y preocupada, se balanceaba en su mente mientras hacía malabares con sus propios temores y esperanzas. Al llegar a casa, el ambiente era tenso pero familiar. La fragancia del arroz con pollo que doña Carmen estaba preparando bordeaba la cocina, un recordatorio de su hogar, su historia. Aquellos aromas añorantes la acompañaron mientras la madre la saludaba con un gesto reservado, los ojos algo menos endurecidos que la última vez. ¿Podemos hablar, Sofía?, preguntó su madre, el tono algo más suave, lo que despertó en Sofía una pequeña chispa de esperanza. Aunque el nudo en su estómago se intensificó, ambas se sentaron a la mesa, donde el silencio pesado llenaba el espacio. Sofía decidió romper el hielo. Quiero hablarte sobre lo que estoy haciendo en el zoológico, comenzó, midiendo cuidadosamente cada palabra. No solo estaba compartiendo su jornada laboral, sino que también se estaba exponiendo a su juicio. El miedo a no ser comprendida saturaba el ambiente, cada instante se dilataba. Doña Carmen la miró, parpadeando como si el tiempo se hubiera detenido. Te escucho, Sofía, impulsada por la necesidad de conectarse, se adentró en la narración de su propuesta del taller sobre bienestar animal y cómo había ayudado a sus compañeros a unirse en torno a esta nueva iniciativa. Con cada detalle, sentía que estaba levantando un ladrillo en el edificio de su identidad, al mismo tiempo que intentaba construir un puente hacia su madre. No se trata solo de animales, mamá. Es sobre cómo podemos crear un espacio donde las personas, al aprender sobre ellos, también se conecten más a sí mismas y a su entorno, predicó, su voz reflejando su creciente entusiasmo, pero su madre interrumpió, llenando el aire con una crítica inesperada. Pero, Sofía, ¿no ves que eso no es suficiente? La gente tiene otras prioridades. Tu sueño, el zoológico, es solo eso, un sueño. Necesitamos que seas práctica, que pienses en el futuro. Sofía sintió que su corazón se encogía. La sombra de la decepción era más pesada que cualquier resistencia que hubiera enfrentado en el trabajo. En ese instante, un impulso profundo y visceral afloró en su interior. No podía permitir que las dudas de su madre, aunque cargadas de amor, definieran su camino. ¿Y si este sueño puede transformar vidas, mamá?, exclamó, su voz más firme. He visto cómo la gente reacciona al aprender sobre el cuidado de los animales. No solo se trata de mí, hay un potencial real aquí. La mirada de doña Carmen variaba entre la preocupación y la reflexión. Su rostro, atrapado en un mar de emociones, parecía deslizarse hacia la aceptación. Sin embargo, la conversación no se detuvo allí, había más en juego. Cuando el silencio se estableció nuevamente, Sofía aprovechó el momento para compartir otra revelación, algo que había permanecido en sus pensamientos desde aquella mañana en el zoológico. Mamá, quiero que sepas que estoy considerando involucrarme más en los programas de conservación, quizás incluso como coordinadora. Esto puede ser más grande de lo que pensamos. Las palabras ardían en sus labios, un deseo de dar un salto no solo hacia su futuro profesional, sino también hacia un empoderamiento personal que iba más allá del zoológico. Al final, se sintió liberada, aunque la incertidumbre hacia la reacción de su madre aún flotaba en el aire. Doña Carmen se quedó en silencio, y el tiempo parecía congelarse una vez más. Entonces, para sorpresa de Sofía, su madre susurró, quizás deberíamos hablar de ello más a fondo. Tal vez hay algo que podría aprender yo también, pero justo en ese momento. Un ruido procedente del zoológico llegó a sus oídos, y la alarma que sonó fue como un eco de su corazón. ¿Qué significaría esto para su propuesta? Estaba segura de que el zumbido de la vida silvestre todavía tenía secretos por revelarle, y la urgencia en su interior creció. La tensión entre su vida personal y profesional seguía viva, más intensa que nunca. Durante su jornada frente a la crisis, Sofía sintió que su vida se acercaba a un cruce vital. Con un nuevo desafío emergiendo de las sombras, sería capaz de enfrentar lo que se presentaba. Su futuro y el bienestar de los animales dependían de ello, marcando el compás de su crecimiento personal. La noche terminó con más preguntas que respuestas, dejándola en un estado de hiperconexión, ansiosa por saber cómo continuaría esta transformación en su vida. Detrás de la próxima puerta, se presentaría la oportunidad que había estado esperando. La próxima etapa estaba a punto de comenzar y su corazón latía a un nuevo ritmo, desbordante de posibilidades. El sonido de la alarma resonó en toda la casa, y la mente de Sofía comenzó a procesar la monumental posibilidad que se extendía ante ella. No era solo un ruido, era un grito de alerta que desataba una cadena de eventos inminentes. La noticia de un nacimiento en el zoológico rebotaba en su interior, provocando una mezcla de aliento entrecortado y emoción incontrolable. Un nuevo ser estaba llegando al mundo, y con él, la oportunidad de hacer un impacto significativo. Mientras el aroma familiar del arroz con pollo se desvanecía, Sofía se sumergía en pensamientos sobre el nacimiento.
Una elefanta, símbolo de sabiduría y comunidad, podría ser la clave para impactar las vidas de muchas personas, incluyendo la suya propia. La visión de un taller educativo centrado en aprender del pequeño elefante danzaba en su mente, donde la magia del momento podría ser utilizada para conectar a las personas con la importancia del cuidado animal. Esa noche, el sueño de Sofía se tornó en una serie de planes tangibles. Se levantó temprano al día siguiente, el sol apenas asomándose sobre el horizonte, y rápidamente se puso en marcha. Su sonrisa era contagiosa mientras hablaba con sus colegas en el zoológico, compartiendo su entusiasmo por el nuevo miembro de la familia. La pandemia de dudas de su madre seguía ahí, pero había decidido no dejar que eso la detuviera. ¿Y si organizamos visitas especiales para niños?, sugirió, mientras otros empleados comenzaban a llegar. Podríamos educar sobre la conservación y el respeto hacia el bienestar animal. Conocer a un elefante recién nacido podría ser una experiencia transformadora para ellos. Los ojos de sus compañeros brillaron con entusiasmo al reconocer el potencial. Pronto comenzaron a hacer planes para una serie de talleres en torno al nuevo nacimiento, donde Sofía sería la coordinadora. Hablando en voz alta sobre sus ideas, notó que la confianza creció en cada palabra. Era un avance que la impulsaba, un paso firme hacia el establecimiento de su lugar en ese mundo, trascendiendo las críticas de su madre. Sin embargo, mientras más se adentraba en su nuevo rol, también comenzaba a sentir el peso de la responsabilidad. La imagen de su madre regresaba a su mente, una voz interna que susurraba dudas sobre su capacidad para lograrlo. ¿Y si las cosas no salían como esperaba? Esa preocupación se hizo más fuerte, desdibujando la emoción. La ambición que una vez la había llevado a lanzarse hacia adelante ahora también la frenaba. Esa mañana se dirigió al recinto de los elefantes, las paredes resonaban con una energía especial. La madre elefante, cansada pero orgullosa, parecía aceptar la misión de ser un símbolo de unión y aprendizaje. Sofía se quedó mirando, y al ver al pequeño elefante, se sintió conectada a un hilo sutil pero poderoso. Ese pequeño ser sería la voz de millones, un recordatorio del propósito de su trabajo. En los siguientes días, comenzó a construir su taller, organizando actividades interactivas que no solo se centraban en la importancia de los elefantes, sino también en la conexión que las personas podían desarrollar con el mundo natural. Sin embargo, mientras las clases se acercaban, también creció la presión. Las reseñas eran cada vez más críticas, rumores sobre la fragilidad de la iniciativa comenzaban a correr en el equipo, y voces en su mente le cuestionaban su capacidad. La noche antes de la inauguración del taller, el insomnio la invadió. En su mente, cuestionaba cada detalle, cada posible error. La incertidumbre sobre cómo lo recibirían los niños y sus padres la mantenía alerta. Entonces, recordó las palabras de su madre, la chispa de esperanza que había surgido en aquella conversación. Sofía tomó papel y lápiz, y comenzó a escribir una carta que quería darle a doña Carmen, un intento de tender el puente que su madre había mencionado. Pero, en lugar de eso, las palabras nuevamente se transformaron en un torrente de afirmaciones sobre su propia valentía y propósito. Al final, cuando logró cerrarlos ojos, se dio cuenta de que el cruce vital hacia el que se dirigía también era un camino lleno de autodescubrimiento. A la mañana siguiente, con la carta en la mano, se dirigió al zoológico decidida a enfrentar su destino, sin importar lo que eso pudiera significar. Sin embargo, al llegar, la escena que se desplegó ante ella la dejó sin aliento. Un grupo de reporteros esperaba en la entrada, y la noticia no solo era sobre el pequeño elefante, sino sobre un escándalo que involucraba una investigación del zoológico. Sofía se preguntó, en ese momento de confusión, si su nueva etapa estaba a punto de volverse aún más complicada. Su corazón latía rápido, cómo influiría esto en el futuro que había comenzado a vislumbrar. El ruido de las cámaras la rodeaba, y Sofía se sentía más vulnerable que nunca. La próxima fase de su vida estaba a punto de comenzar, pero ahora, las elecciones que haría tendrían un peso aún mayor. Daría un paso adelante y sería voz de cambio, o se dejaría llevar por el miedo que amenazaba con paralizarla. La tensión aumentaba, y solamente había un camino por descubrir. Sofía respiró hondo, intentando vencer la ola de nervios que le recorría el cuerpo. La visión del grupo de reporteros la intimidaba, pero también encendía una chispa de determinación en su interior. Había estado buscando su voz, y la confusión en la que se encontraba no podía ser su final. Sin embargo, tenía que decidir cómo utilizar esa voz en un momento tan crucial. Mientras se acercaba a la entrada, la presión de los flashes que la rodeaban se sentía como una vorágine. Zoom, su colega, apareció a su lado, notando el brillo preocupado en sus ojos. Sofía, estamos aquí para tu taller, tienes que mostrarles lo increíble que es este lugar, lo importante que son los elefantes, dijo él, tratando de transmitirle su confianza. Sí, pero... Sofía se detuvo. ¿Y si el escándalo afectaba su proyecto?
Su mente comenzó a correr en círculos, cuestionando la validez de su iniciativa. Era el momento de poner a prueba su resolución. Recordó las cartas que había escrito en su mente, las ideas que habían crecido en su interior y que contaban una historia más grande que ella misma, la conexión con la naturaleza, la importancia del respeto hacia los animales, una invitación a explorar la necesidad urgente de conservar un mundo que parecía desvanecerse. Quizás su historia podría resonar, algo positivo podría surgir incluso en medio de la adversidad. Al ingresar al zoológico, el bardo de espectadores se hizo más evidente. Sofía vio a niños emocionados apuntando hacia el recinto de los elefantes, sus ojos brillando de anticipación. Su corazón se aceleró. La razón de su trabajo no solo se centraba en el pequeño elefante, sino en servir como puente entre las personas y la naturaleza, y quizás, en ese vínculo, encontrar la fuerza para vencer las críticas. Caminó decidida hacia la zona donde se llevarían a cabo los talleres. A medida que se acercaba, el sentido de propósito crecía y se contrastaba con la incertidumbre. A pesar de los murmullos negativos, había un caudal de emoción que no podía ignorar. Entonces, hoy conoceremos a un pequeño elefante, anunció Sofía en voz alta, intentando proyectar confianza. Las miradas se volvieron hacia ella. Su voz firme resonó con sinceridad, mientras explicaba el proceso de cuidado animal y la conservación. No pudo evitar observar ciertos rostros de desconfianza. La historia del zoológico estaba en el aire, pero lo que ella proponía era diferente, una conexión auténtica con el futuro. Inspirar a los niños a cuidar y entender a los elefantes como seres vitales en el ecosistema podría ser el primer paso en un camino de reconciliación por los errores del pasado. Después de la presentación, varios padres se acercaron. Uno de ellos, el dueño de un pequeño medio de comunicación local, le expresó su interés en cubrir su taller como una historia positiva en medio del escándalo. Sofía sintió un leve destello de esperanza. Quizás esto sea lo que se necesita, musitó para sí misma, reconociendo que había una posibilidad tangible de cambiar la narrativa, de convertir el revés en un punto de partida para aumentar la conciencia. A medida que hablaban, la tensión que había sentido anteriormente comenzó a ceder, permitiéndole vislumbrar cómo su papel podría impactar en algo más grande. Aún quedaba un camino sinuoso por recorrer, pero había decidido abrazar la incertidumbre como parte de su viaje. Justo cuando parecía que la conversación se estaba volviendo esperanzadora, Sofía recibió un mensaje en el teléfono. Un rumor terrible circulaba, había amenazas de cierre temporal del zoológico hasta que la investigación se aclarara. Su estómago se revolvió. Todo el trabajo, los sueños, podrían desvanecerse antes de despegar. El momento de elegir su camino no solo estaba ante ella, sino que ahora su decisión podría definir el futuro de su comunidad, del pequeño elefante y, lo más importante, el suyo propio. ¿Y si el temor se convertía en el combustible que necesitaba para luchar? Esta no era solo su historia, era el inicio de algo monumental. Pero la pregunta persistía, ¿sería capaz de convertirse en la voz que el zoológico necesitaba justo en el momento de su mayor desafío? Sofía se despertó una mañana con una claridad renovada. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, pero ahora, sabía que tenía que actuar. La incertidumbre sobre el futuro del zoológico la envolvía, pero su determinación de no dejar que su pasado y temores dieran forma a su presente brillaba como un faro en su mente. Se sentía lista para dar un paso decisivo hacia adelante, no solo en su vida profesional, sino también en su carácter y en su relación con su madre. Al llegar al zoológico, encontró el lugar agitado. La amenaza de una posible clausura había comenzado a hacerse eco entre empleados y visitantes. Sin embargo, la energía de Sofía era contagiosa. Habló con sus compañeros y organizó rápidamente una reunión digital con todos, alertando sobre la importancia de unir fuerzas en este momento crítico. En esa sesión virtual, su voz resonó con poder y claridad, proponiendo ideas innovadoras para recuperar la confianza pública. Era hora de transformar el desafío en una oportunidad. Sabía que si podían demostrar el valor del zoológico y su compromiso con la conservación, podrían allanar el camino para evitar el cierre. El taller que había planeado no era solo un evento educativo, era una plataforma para unir a la comunidad en torno a una causa. Sofía expuso cómo la historia del pequeño elefante podría ser el hilo conductor que conectara a todos con la urgencia de preservar el entorno natural. La reacción del equipo fue unánime y entusiasta. Se sentía viva, convencida de que cada pequeño paso contaba, que esa conexión genuina entre los seres humanos y los animales podría ser el inicio de algo extraordinario. Mientras organizaba los detalles finales del evento, un zapato de nervios la alcanzó nuevamente. Empezó a pensar en la conversación que había tenido con su madre, en cómo había sentido el deseo de su madre de que no la olvidara. Sofía sabía que ese era otro problema que debía abordar. Había llegado el momento de unir lo que había estado dividido, su amor por los animales y su relación con doña Carmen. Después del ajetreo de la jornada,
decidió darle un giro a su día visitando a su madre. Al llegar a la casa familiar, encontró a doña Carmen sentada en la sala, con un libro en las manos, pero no con la intensidad de alguien absorbido en la lectura. La mirada expectante de su madre la invitó a abrir el diálogo. Mamá, comenzó Sofía con confianza, quiero hablarte de la importancia que tiene para mí el zoológico. La gente está ansiosa por entender el valor de la vida silvestre, y tengo la oportunidad de dirigir un taller donde el pequeño elefante será el protagonista. Estoy convencida de que podrá transformar vidas, no solo la mía, sino también la de los niños y sus familias. Doña Carmen, con una expresión que previamente había sido de algo de escepticismo, ahora cambiaba lentamente. Sofía, dijo su madre, me alegra que estés dando pasos hacia adelante. Pero también quiero que sepas que, para mí, la familia debe ser una prioridad. No quiero que te alejes de mí mientras persigues tus sueños. Ese encuentro se convirtió en un bálsamo. Sofía sintió que había llegado a la intersección entre sus dos mundos. Mamá, no te preocupes. Quiero que formes parte de esto. Te invito a ser parte del taller. Será un momento para unir nuestras pasiones y volver a conectar. Siempre has sido mi inspiración, y quiero que todo lo que he logrado también sea tuyo. Las palabras resplandecían un sentido de aceptación entre ellas. Doña Carmen asintió, una sonrisa dibujada en su rostro, prometiendo acompañar a Sofía en su camino. La conversación se llenó de diálogo genuino, cada una compartiendo sus expectativas y sueños, cada palabra un ladrillo más en la construcción de un nuevo vínculo. El día del taller llegó, y cuando los niños comenzaron a llegar con sus familias, Sofía sintió que el aire vibraba con un entusiasmo palpable. Explícitamente, había fluido en sus venas la conexión auténtica entre personas y animales, y estaba emocionada de compartirlo con todos. Las risas y sonrisas se mezclaban con gritos entusiastas cuando una niña fue elegida para sostener una pequeña figurita de elefante. Mientras Sofía compartía historias sobre el pequeño elefante, la experiencia superó todas sus expectativas. Desde el primer momento en que la mirada de un niño iluminó su rostro al ver al pequeño elefante hasta los comentarios entusiastas de los padres sobre la conexión que habían hecho, Sofía supo que había conseguido algo más que solo formar un taller. Había creado un espacio de unión, donde las dudas se desvanecieron y las oportunidades florecieron. A medida que el día culminaba, Sofía sintió que una nueva etapa de su vida había comenzado no solo en su carrera profesional, sino también en su relación con su madre. Doña Carmen, entre risas y conversaciones con otros padres y niños, había encontrado su lugar en ese mundo que Sofía había construido, fortaleciendo la promesa de acompañarse mutuamente. Al salir del zoológico, la luna llena iluminaba el camino, marcando la culminación de su viaje. Era un momento de orgullo. Sofía había conquistado su miedo, había mostrado su capacidad de liderazgo y, lo más importante, había comenzado a reconstruir su conexión con su madre. La transformación era real y tangible. Finalmente, se dio cuenta de que había alcanzado un equilibrio entre sus dos pasiones. Su identidad no dependía de una sola faceta, era la veterinaria apasionada que cuidaba de los animales y, al mismo tiempo, la hija amorosa que luchaba por fortalecer sus lazos familiares. Había logrado ser quien siempre aspiró a ser, abrazando sus orígenes mientras crecía tecnológicamente en su profesión. La vida había planteado desafíos, pero cada uno de ellos se había convertido en escalones hacia su realización personal. Sofía se sintió más fuerte que nunca y sabía que estaba lista para cualquier reto que viniera. En ese momento de claridad, sonrió. Había comprendido que el verdadero éxito va más allá de los logros individuales, es el balance entre lo que amamos y quienes somos en esencia. El futuro era brillante, y Sofía sabía que estaba preparada para aceptarlo, un paso a la vez. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este inspirador final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.